Continuemos pues con nuestra historia de Colombia. Habíamos dejado en que el Libertador se retiraba de Venezuela y que dejó una proclama que creemos que se equivocó porque había manifestado que todo lo hacía por la gloria de su Venezuela. Error terrible. Lo cierto del caso es que arriba a Cartagena, el 9 de julio de 1827, mientras tanto el Congreso ya estaba en sesiones en Santa Fe de Bogotá y la primera ley que acuerda el Congreso es perdón y olvido. Siempre vamos a ver en la historia de Colombia perdón y olvido. Perdón y olvido ¿hacia quién? Perdón y olvido de los actos que alteraron el orden político y legal desde el 27 de abril de 1826, el año anterior. Es decir, todo lo que tiene que ver con la rebelión del batallón de colombianos en el Callao, aquellos famosos veteranos de Ayacucho y de Pichincha, etcétera. Entonces se quería pues tranquilizar, calmar las agitaciones, calmar los partidos, darle seguridad a las personas, a las propiedades y a los empleos de los comprometidos para que no volviesen a revolucionar el país, porque ese era el peligro, y por eso fue esa movilización que planeó Bolívar desde Venezuela y que tanta inquietud habría de crear en la Nueva Granada o departamentos del centro. Pero al mismo tiempo el Congreso comete una llamémoslo, impertinencia, algo inoportuno. Declaró a través de una ley que desde el momento en que comenzaban las sesiones del Congreso, cesaban las facultades extraordinarias de que estaba usando el poder ejecutivo y que ningún colombiano estaba obligado a obedecer a autoridades que no se hallaran establecidas por la Constitución y por la ley. ¿Qué era esto? Un golpe a las indicaciones, a los decretos que hizo Bolívar mientras estuvo en Venezuela, calmando allí las cosas. Es decir, esta ley del Congreso abolió lo que Bolívar había dejado en manos de estos venezolanos para tranquilizar las cosas allá en los departamentos del nordeste o de Venezuela. Inicialmente el vicepresidente Santander se opuso a esta ley, manifestando que era inconveniente, pero el Congreso, liderado por el partido exaltado por estos liberales jóvenes, Azuero, Soto, insistió en la mayor parte de las disposiciones. Ahí empiezan problemas, desbaratar lo que Bolívar había construido. Pues Bolívar, antes de viajar de Venezuela a los departamentos del centro, es decir, la Nueva Granada, había dictado unas normas para organizar los departamentos del Orinoco, de Maturín, allá en el nordeste, de Venezuela, Caracas y el Zulia, lo que estaba límites con la Nueva Granada, y obviamente dejando los sujetos a la autoridad del jefe superior, José Antonio Páez. Por lo tanto, esos departamentos, con las atribuciones que le dio Bolívar, continuaban independientes del Poder Ejecutivo, es decir, de Francisco de Paula Santander. Y entonces eso hace que esas relaciones entre Santander y Páez se vuelvan más profundas y se va viendo cómo Bolívar va tomando partido por sus coterráneos, por Páez, y va teniendo entre sus enemigos a Santander y al Partido Liberal o llamado Exaltado. También empieza a discutirse con mucho ardimiento, con mucho ardor en el Congreso,
la cuestión de la reforma a la Constitución. Recordemos que la Constitución de Cúcuta prohibía una reforma antes de 10 años, es decir, hasta 1831 no se podía reformar la Constitución para darle tiempo al país de verificar qué normas realmente deberían mantenerse y qué normas debían modificarse. Nos parece que era una sabia decisión, pero también es cierto que las circunstancias habían cambiado. El tema desatado en el Perú, esa malquerencia provocada por la mar, por los peruanos contra los colombianos. Las dificultades en Venezuela, con Páez. Todo eso hacía que se discutiese que era hora de reformar la Constitución. Inicialmente, ¿quiénes se oponían a eso? Los liberales exaltados, o sea, el Partido de Santander, que se sentían los defensores del orden constitucional. Santander, el hombre de la ley. Había que respetar la Constitución de Cúcuta. Por eso él había apoyado la rebelión del Callao, porque todas esas rebeliones en el sur se originan, obviamente, aupadas por los peruanos en la famosa idea del libertador de la Constitución boliviana que tanto daño causó. Entonces los santanderistas, el partido exaltado o liberales, pues se oponían vigorosamente a esa reforma constitucional que se estaba discutiendo ya al interior del Congreso. Sin embargo, muchos del Congreso también veían la necesidad de reformar esa constitución para dar gusto a una parte de la nación que así lo pedía. Lo que es peor, que juzgaba que era una condición precisa la reforma para obtener su felicidad. Recordemos que ese concepto de felicidad es un concepto que está en la Constitución norteamericana y en la Constitución de la República Francesa. Entonces ese concepto de felicidad es bien, bien importante. Mientras estaba el Congreso en estas discusiones tan fuertes, se supo en el Congreso el movimiento de tropas decretado por el Libertador desde Venezuela. Eso crea pánico, inquietud, porque ¿qué piensa el Congreso? Prácticamente se va a acabar la Constitución. Ya viene nuevamente la bota militar a tomarse la Constitución, porque para nadie era un secreto que los bolivarianos eran los que querían ese cambio constitucional, digamos que apuntalados en la Constitución boliviana, mientras que los santanderistas pues querían era mantener el status quo, la Constitución de Cúcuta de 1821. Entonces, cuando llega a Cartagena el general Salón con 800 hombres y se sabe que arribarían más cuerpos y que se movían desde sobre Cúcuta y que Páez además estaba juntando 1000 jinetes allá en los llanos del Apure hacia Guadualito de los antiguos llaneros soldados, pues todo esto genera bastante inquietud y Santander ya da el grito de alarma y todo su partido. Se creía entonces que Bolívar estaba moviendo aquellas fuerzas para destruir las libertades públicas y oprimir a los patriotas. Por lo tanto, empieza un acalorado debate en el Congreso de la República, donde Santander, vicepresidente, denuncia esos supuestos proyectos del Libertador y se declara abierto contradictor de Simón Bolívar.
y obviamente los seguidores de Santander, Soto, Azuero, pues están en las mismas circunstancias. Vicente Azuero, joven en este momento, aumenta el incendio de las pasiones, dice el doctor José Manuel Restrepo, y publica el 18 de julio de 1827 en el periódico El Conductor un artículo en el que propone como única medida conveniente a la felicidad de la Nueva Granada que la Nueva Granada declarase que está roto el pacto fundamental de unión con Venezuela, que ya los dos territorios están absolutamente separados y que deben reorganizarse como a cada uno le pareciera mejor. Y que él proponía que los departamentos del centro, es decir, la Nueva Granada, conservara el nombre de Colombia y que continuaran regidos por la Constitución de Cúcuta, que serían reformadas en su momento. Poco faltó entonces ante estos discursos de Azuero atizados por ese artículo en El Conductor para que estallara en Bogotá una verdadera revolución para realizar el plan que proponía don Vicente Azuero. Santander estaba de acuerdo con esa conspiración. En secreto. Menos mal que Santander, dice José Manuel Restrepo, le confió esa decisión de apoyar la revolución que proponía Azuero a el general Sublet. Sublet era secretario de despacho, o sea, un ministro, y le había expresado a él su determinación de renunciar a la vicepresidencia y ponerse a la cabeza de la revolución para independizar estos departamentos del centro de los del sur, o sea, de Quito, Guayaquil, Azuay, y de los del norte, o sea, los de Venezuela, y que ya habían más de 20 jefes militares apoyando esa idea. Sublet lo disuadió con mucha prudencia, diciéndole que era equivocado, y entonces la revolución promovida por Azuero queda sin el apoyo de Santander y no se hace. Sublet y los demás secretarios no se cansaban continuamente de pedirle moderación a Santander. Santander era una persona también difícil de manejar. Es que vale, por eso el nombre de la provincia de Pamplona, que en ese momento existía, se llama Santander. Y ustedes saben cómo son los santanderianos. Es decir, el genio de Santander era el genio propio de esas áridas montañas de Santander y era bastante exaltado. Y fue difícil esa relación entre Santander y sus ministros o secretarios de despacho. Y más auspiciado Santander siempre por los doctores Azuero y Soto, parlamentarios que realmente eran quienes formaban su consejo privado. Mucho más jóvenes que Santander, pero tenían sobre él un gran ascendiente y como les parecía que todo lo que él decía estaba bien, pues los mantenía siempre ahí cerca. Por eso esa oposición, tanto de Santander como de Azuero, a que se convocara la famosa convención para reformar la Constitución de Cúcuta. Sin embargo, había en la prensa, en las conversaciones, casi que un grito nacional que se pedía esa reforma y que debería preferirse la reforma a la guerra civil que se veía venir. Tanto fue así que Santander llegó a decir que entre Morillo y Bolívar, miren la barbaridad que dijo Santander, entre Morillo y Bolívar quería más bien que Morillo volviera a entrar a Bogotá, porque Bolívar
derramaría igualmente la sangre de los mejores patriotas. Mire la barbaridad, cómo se le ocurre a Santander comparar a Simón Bolívar con Pablo Morillo, aquel jefe español que tanto daño causó a la República con la famosa reconquista española que pasó por las armas al Sabio Caldas, a Liborio Mejía, etcétera, todos los mártires de la independencia que hoy los recordamos en el famoso iglesia ya en la carrera séptima con Avenida Jiménez, en memoria de ellos. Es decir, Santander se dejaba arrastrar, dice José Manuel Restrepo, por el rapto de sus pasiones y de su genio brusco, y que fácilmente perdía la paciencia, con mucha frecuencia. Y acusaba al Congreso de ser débil, porque no acusaba a Bolívar, el Congreso, y destituía al libertador presidente. Miren pues la presión que ejercía Santander y sus amigos sobre el Congreso de la República. Sin embargo, a pesar de la oposición de Santander y de todo el partido exaltado liberal, finalmente el Congreso acuerda convocar a la Convención Nacional. ¿De qué convención estamos hablando? La famosa Convención de Ocaña, que se debería entonces reunir el 2 de marzo del año siguiente, o sea, de 1828. Finalmente, eso fue ley de la República el 7 de agosto de 1827 y se decide convocar la Convención General de Ocaña para el 2 de marzo de 1828. Ya hablaremos con calma de esta convención porque yo diría que fue el último acto ajustado a derecho por cuanto fue una decisión del propio Congreso de la República. De ahí en adelante es el acabose, porque vendrá la dictadura de Bolívar y el desastre que ya se avecinaba. Las discusiones entre Bolívar y Santander sobre las tropas que marchan desde Venezuela al mando de Rafael Urdaneta, pues se vuelven más tirantes, más fuertes. Bolívar dice que son necesarias para controlar y prevenir las tropas que vienen del sur, es decir, la famosa tercera división, que son nada más y nada menos que los veteranos de Ayacucho. Los santanderistas expresaban algo, decían que es que ese manejo de tropas de Bolívar desde Venezuela sobre la Nueva Granada era muy parecido al regreso de la Bonaparte cuando volvió de Egipto, que eso aboliría la Constitución. Expliquemos ese tema. Vámonos, regresemos pues un poquito a Bonaparte, a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, después de los primeros años de la Revolución, hizo parte o existía un directorio de 5 personas. Napoleón se hizo a la sombra de uno de los miembros del directorio, que era el amante de Josefina, la que después termina de compañera permanente de Napoleón. Napoleón era un gran militar, un gran general. A él se le ocurre, ¿su enemigo cuál es? Inglaterra, indudablemente. El fuerte enemigo de Napoleón era Inglaterra, que era la que nunca se había rendido. Napoleón pensaba que Inglaterra ya había sufrido un gran golpe con la independencia de los Estados Unidos, es decir, con Occidente. Había perdido América por la Revolución Americana. Por lo tanto, ¿qué le quedaba a Inglaterra? La India, al oriente. Entonces Napoleón pensó que el golpe de gracia a los ingleses era cortarle las comunicaciones con el oriente, por lo que programó la famosa
campaña de Egipto o campaña de las pirámides. Convenció a, al, al directorio, convenció al directorio, el directorio cae ya en mucho descrédito, mucho desgaste, se conforma lo que se llamó el consulado, se nombran 3 cónsules, Napoleón, Bonaparte, Sieyès, el pensador, no recuerdo el tercero, pero Napoleón hábilmente dijo que debía gobernar primero por orden alfabético, y como la primera letra era la de Bonaparte, entonces él fue como el primer cónsul. Bueno, él definió esa campaña a Egipto, una campaña muy interesante, porque no solamente organizó una armada tremenda que llevó un ejército importante a Egipto, sino que llevó muchos científicos, historiadores, botánicos, o sea, armó una expedición muy intelectual. Y gracias a esa expedición es que vino la egiptología, conocer nuevamente y bien conocido la historia de Egipto. Napoleón desembarca allá. ¿Quiénes estaban en Egipto controlando ese sector? Un pueblo llamado, o un pueblo no, unos soldados que inicialmente fueron esclavos, que después se independizaron y formaron un ejército que se llamaban los mamelucos. Importante término porque cuando ustedes visiten el Museo del Prado, una de las pinturas más famosas de Goya es la carga de los mamelucos, y es una carga de franceses contra el pueblo español. ¿De dónde saca Napoleón ese uniforme mameluco? De acá, de esta campaña, la campaña de Egipto. Entonces Napoleón invade Egipto para controlar el paso de Inglaterra con la India, triunfa, vino la batalla de las pirámides, entre el Cairo y las pirámides, y donde sale esa famosa frase antes de comenzar la batalla: soldados, 40 siglos de historia os contemplan, la batalla de las pirámides. Bueno, finalmente esa campaña de Egipto tan interesante, Napoleón no logra nada aparte del tema histórico y científico, porque sus soldados encontraron, haciendo excavaciones, la famosa piedra Rosetta, la famosa piedra que tenía los jeroglíficos, tenía en otro idioma la traducción, y en griego. Por lo tanto, a partir del griego se pudo descifrar todo ese conocimiento que tenían los egipcios y ese amor por la egiptología. Esa piedra Rosetta fue descubierta por los franceses. Pero, ¿qué ocurrió? Los ingleses, el almirante Nelson, el famoso Nelson, que muere en la batalla de Trafalgar, ataca a la flota de Napoleón en la famosa batalla de Abukir, batalla naval, derrota, acaba con la armada, y a raíz de esa batalla, quienes quedan con la famosa piedra Rosetta son los ingleses, y por eso está en la Galería Nacional de Londres, la piedra Rosetta que estaba en Egipto. Napoleón deja su ejército, prácticamente podríamos decir que lo abandona, porque ve que en Francia también las cosas están complicadas, se está preparando la segunda coalición contra Francia, ve que es el momento de regresar para tomar el control, regresa prácticamente solo y da el famoso golpe de Brumario, donde se abren el camino para él llegar a ser emperador. Y esa es la puerta de entrada a el imperio. Esto que acabamos de explicar, es el temor que tenían los amigos de Santander y de Santander con la venida o la entrada de Bolívar, con todas estas tropas tan grandes de Urdaneta, del general Salom, de Páez, sobre la Nueva Granada. Temían un golpe de Brumario para imponer la constitución de Bolivia. Eso fue lo que
lo que pasó. Bueno, inclusive las cosas estaban tan complicadas que Santander convino con otros jefes militares que si resultaba cierto que Guayaquil, recordemos que Guayaquil se había declarado por la federación, que los estados del sur se habían decidido por el sistema federativo y por una separación del centro y del norte, él mismo iría con sus soldados, Santander, para hacer la guerra desde allí al Libertador. Repitió que la deseaba, porque ya lo aborrecía de muerte. Mira, aquí ya hay odio entre Bolívar y Santander, y que desde el sur le opondría a Bolívar las barreras formidables del Juanambú. Recordemos la complicación que fue para Bolívar este lugar del Juanambú, Pasto, lo difícil que fue Pasto para los patriotas. Obviamente los secretarios de despacho lo recriminaban, le decía que no podía manejar eso con tan poca circunspección y cordura. Le aconsejaron, miren qué consejo tan interesante para que dejemos acá. Le aconsejaron a Santander que si él no creía segura su persona con la llegada de Bolívar, porque podría haber una venganza, le aconsejaron que debía renunciar a la vicepresidencia nuevamente e irse fuera de Colombia mientras pasaba la tempestad. Consejo que no siguió. ¿Qué hubiera pasado en la historia de Colombia donde Santander hubiera aceptado eso? Tal vez la historia hubiera sido de otra manera y la vida de Bolívar hubiera terminado de otra manera y no tan penosa como terminó en la quinta de San Pedro Alejandrino de Santa Marta, odiado, solo, dejado, enfermo. Es una tristeza pues como terminan las vidas estos grandes héroes de Colombia. Bueno, vamos a dejar hoy acá y continuamos la semana entrante con esta apasionante historia de Colombia, porque nos vamos a acercar ya a la Convención de Ocaña y todo lo que allí pasó, porque desde el punto de vista político es bastante interesante. Feliz semana.